11 datos interesantes sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un evento importante en la historia. Puede definirse como el proceso de cambio de una economía agraria y artesanal a una economía dominada por la industria y la fabricación mecánica. La revolución comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se extendió a otros países europeos, incluidos Bélgica, Francia y Alemania, y a los Estados Unidos. El término revolución industrial fue popularizado por primera vez por el historiador económico inglés Arnold Toynbee, quien lo usó para describir el desarrollo económico de Gran Bretaña entre 1760 y 1840. La subsiguiente revolución mundial liderada por Estados Unidos se llama Segunda Revolución Industrial. La industria del algodón fue fundamental en la revolución, mientras que los inventos fueron la razón principal por la que floreció. La revolución industrial sentó las bases del mundo moderno y provocó cambios importantes, entre ellos convertir a los capitalistas en los líderes de la economía mundial, dando lugar al socialismo, y tener un efecto adverso importante en el medio ambiente. Conozca uno de los principales puntos de inflexión en la historia mundial a través de estos 10 datos interesantes. El comercio del algodón fue el mayor impulsor de la revolución industrial. La civilización Indus-Sarasvat, Valle del Indo, en la India comenzó a cultivar algodón en el año 2500 a.C. y siguió siendo el centro de los textiles de algodón durante miles de años. Con la formación de la Compañía de las Indias Orientales en 1600, el algodón comenzó a ganar popularidad en Gran Bretaña y en 1664, la compañía estaba importando 250.000 de piezas a Gran Bretaña. La demanda siguió aumentando hasta el siglo XVIII y más allá. En la década de 1700, Gran Bretaña era conocida por su industria de la lana, pero los textiles de algodón tenían muchas ventajas de producción sobre otros tipos de tejidos. Era comparativamente más barato, más fuerte y más fácil de teñir y lavar que la lana o el lino. Sin embargo, hubo dos desafíos. Gran Bretaña no cultivaba algodón debido a su clima frío, y no disponía de mano de obra suficiente para satisfacer la demanda. El comercio con productores de algodón de todo el mundo, como el sur de los Estados Unidos, proporcionó la materia prima y con el control político británico sobre la India, la principal industria algodonera del mundo. La situación cambió rápidamente y la India se transformó en un exportador de algodón en bruto. Las innovaciones en la tecnología de hilado, como el hilado Jenny 1764, el marco de agua 1769 y la máquina de vapor 1760, resolvieron los problemas laborales y Gran Bretaña se convirtió en el productor textil mundial. La producción de algodón crudo se volvió rentable en Estados Unidos en el siglo XIX y, a principios de la década de 1830, Estados Unidos producía la mayor parte del algodón del mundo. El cultivo de algodón con esclavos negros generó enormes ganancias para los grandes propietarios de plantaciones, lo que los convirtió en algunos de los hombres más ricos de los EU antes de la Guerra Civil. La importancia del algodón en la economía mundial puede estimarse por el famoso alarde del senador James Henry Hammond de Carolina del Sur en 1858, sin disparar un arma, sin desenvainar una espada, si nos hicieran la guerra, podríamos poner al mundo entero pie. ¿Qué pasaría si no se suministrara algodón durante 3 años? Inglaterra caería de cabeza y se llevaría consigo todo el mundo civilizado excepto el sur. No te atreves a hacerle la guerra al algodón. Ningún poder en la tierra se atreve a hacer la guerra contra ella. El algodón es el rey. Comenzó en Gran Bretaña y luego se extendió al resto del mundo. Hay muchas razones identificadas para el inicio de la revolución industrial en Gran Bretaña, como la necesidad, la influencia colonial, el temperamento científico, etc. A mediados del siglo XVIII, muchos inventores británicos estaban trabajando en la fabricación de una máquina de hilar algodón. En 1864, con la innovación de Spinning Jenny, la revolución industrial cobró impulso. Muchas innovaciones seguirían y serían protegidas como secretos comerciales por el gobierno británico. En 1789, Samuel Slater trajo diseños británicos a Estados Unidos y estableció fábricas en el Nuevo Mundo.
Más tarde sería referido como el padre de la Revolución Industrial estadounidense. Bélgica se industrializaría en la década de 1820 con las fábricas de John Cockerell en Siding. Francia, Alemania, Suecia y Japón estarían entre los primeros en seguir. Hizo de Gran Bretaña la superpoder imperial. Aunque países europeos como Portugal, España, Holanda, Francia, Dinamarca y Gran Bretaña iniciaron su colonización antes de la Revolución Industrial, la revolución le dio a los británicos la ventaja necesaria para superar a sus rivales. Los dos factores principales fueron la tremenda riqueza acumulada durante la Revolución Industrial y el acceso a la tecnología que vino con la revolución. En 100 años, Gran Bretaña amasaría un imperio colonial con un enorme territorio que incluía Australia, Canadá, India y gran parte de África. Esto llevaría al dicho en Gran Bretaña de que el sol nunca se pone en el imperio británico. Marcó un cambio de la agricultura a la manufactura. Las sociedades pre-industrials eran principalmente agrarias, con casi el 80% de las personas trabajando en la agricultura y la ganadería. Había industrias caseras donde un pequeño grupo o familia producía bienes en casa. Con la llegada de máquinas como el arado chino, entre otras, se redujo el trabajo en la finca. La apertura de fábricas impulsadas por máquinas que utilizan agua, carbón y vapor provocó la migración de trabajadores a las ciudades industriales que formaron las primeras ciudades modernas. La revolución industrial fue, por lo tanto, un cambio de sociedades principalmente agrarias a sociedades industrializadas. El contraste fue marcado especialmente para las primeras generaciones de trabajadores de cuello azul que conocían la vida en el campo en comparación con la vida en las ciudades industriales. Fue dirigido a las innovaciones e invenciones y llevó a la exploración. La revolución industrial no podría haber ocurrido sin las innovaciones de los siglos XVIII y XIX. En 1733, James Watt mejoró el viejo telar manual al hacer su simple lanzadera voladora que duplicó la productividad de los trabajadores. El principal desafío fue crear un dispositivo mecanizado sutil para tirar y torcer la fibra de algodón en la cantidad justa para crear un hilo fuerte. La invención de Spinning Jenny por James Hargreaves en 1764 resolvió este problema y multiplicó por 8 la productividad. En 1769, Richard Arkwright trabajó en las ideas de John Kay y desarrolló un método para conectar el Jenny a una rueda hidráulica, llamándolo tabla de agua. El invento que definió la revolución industrial fue quizás la máquina de vapor de James Watt a fines de la década de 1760, que se inventó principalmente para extraer agua de las minas de carbón, pero también impulsó la industria textil con innovaciones como la mula y el telar mecánico. La máquina de vapor permitió que las industrias se alejaran del agua, ampliando así su alcance. La máquina de vapor rotativa en 1781 amplió su alcance más allá de los textiles y la minería. La desmotadora de algodón convirtió a Estados Unidos en un exportador de algodón crudo, mientras que el proceso Bessemer fortaleció la industria del acero, entre otras. La explotación de la clase obrera en Europa y América, la trata de esclavos, la degeneración de la India y otros esclavos coloniales y la caída de China fueron quizás el combustible humano para la revolución industrial. La máquina de vapor es considerada la invención más importante de la primera revolución industrial. La máquina de vapor se denomina como la innovación definitoria de la primera revolución industrial en Gran Bretaña. Fue la energía detrás de los inventos avanzados en textiles, telar mecánico, mula giratoria, y transporte, locomotoras y barcos a vapor, y fue una de las principales causas de la transición del poder humano al poder de la máquina. En 1712, el herrero británico Thomas Newcomen combinó las ideas del ingeniero británico Thomas Savery y el físico francés Denis Papin para fabricar una máquina de vapor para sacar agua de las minas de estaño. En la década de 1760, James Watt, un fabricante de instrumentos escocés, trabajó con algunos profesores de la Universidad de Glasgow para mejorar el motor Newcomen.
Mejoró en gran medida la potencia y la rentabilidad de la máquina al adaptar su motor para que eventualmente produjera un movimiento giratorio que amplió su alcance más allá de la industria minera. Poder cambiado en manos de los capitalistas. El capitalismo se refiere a un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y su explotación con fines de lucro. Con el control político de las colonias y el aumento de las innovaciones tecnológicas, el capitalismo iba en aumento en Gran Bretaña. Los dueños de las fábricas y otros que controlaban los medios de producción rápidamente se volvieron muy ricos y tenían más dinero para invertir en tecnología y más industria. En ese momento, solo los ricos podían votar en Gran Bretaña, y solo alrededor del 3% podía votar. Los capitalistas industriales reemplazaron gradualmente a los terratenientes agrarios como líderes de la economía y la estructura de poder de la nación. Con poder económico y político, eran, en muchos sentidos, los nuevos gobernantes de la nación. Este cambio acabó teniendo lugar en varios países del mundo. Fue la razón del auge del socialismo y el marxismo. El gobierno favoreció principalmente a los ricos al comienzo de la revolución industrial. Con una gran población que se sentía explotada por unos pocos capitalistas adinerados, las tensiones sociales aumentaron gradualmente. La difícil situación de la clase trabajadora se volvió tan preocupante que condujo al surgimiento del socialismo. El socialismo es una teoría que sostiene que todas las personas son iguales y deben compartir la propiedad de la riqueza del país. El pensador socialista más influyente fue sin duda un economista y filósofo llamado Karl Marx, 1818 a 1883. Aunque de origen alemán, Marx pasó la mayor parte de su tiempo en Inglaterra comprendiendo y criticando el sistema capitalista establecido en ese momento. Sus ideas desafiaron los cimientos mismos del mundo capitalista, inspirando muchas revueltas contra el modelo. Sin embargo, el marxismo y el comunismo como modelos económicos son ampliamente rechazados en el mundo actual debido a su falta de éxito donde quiera que se implementen. Condució a aumentar la contaminación y graves daños al medio ambiente. La contaminación y el daño ambiental fueron las consecuencias obvias del mundo industrializado y el consumismo que siguió. El surgimiento de las máquinas requirió grandes cantidades de energía para impulsarlas, y los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo se quemaron para impulsar la industria, lo que resultó en smog y contaminación del aire. Se requerían productos químicos para varios procesos, lo que llevó al rápido aumento del desarrollo de parques industriales basados en la fabricación química de artículos como tintes, plásticos y productos farmacéuticos. Las ciudades estaban densamente pobladas y los bosques y las tierras de cultivo se talaron para dejar espacio para los ferrocarriles y otras infraestructuras. La basura se vertía en los ríos y las ciudades estaban muy contaminadas. El Great Stink en Londres en agosto de 1858 fue un evento notable durante el cual el clima cálido exacerbó el olor de los desechos humanos sin tratar y los efluentes industriales que estaban presentes en las orillas del río Támesis. El avance continuo de la tecnología ha permitido que las grandes corporaciones dicten el panorama industrial. Esto ha resultado en un efecto adverso de largo alcance sobre el medio ambiente. Puso los cimientos del mundo moderno. Los cimientos de lo que podemos llamar mundo y estilo de vida moderno, sin duda, están en la revolución industrial. 250 años de industrialización han traído más comodidad y conveniencia a nuestras vidas que quizás los 12.000 años que la precedieron. Autos modernos, ciudades, aviones, computadoras, medicinas, plásticos, celulares, etc. proceden de la progresión natural de la industrialización. La esperanza de vida promedio se ha más que duplicado en los países industrializados, mientras que los ingresos promedio han aumentado aún más. Por otro lado, ha llevado a una desigualdad económica profana, con alrededor del 10% de las personas más ricas del mundo controlando el 90% de la riqueza mundial, aumentando dramáticamente los niveles de contaminación, aumentando el consumismo y el materialismo, y explotación de los pobres. Los niños y la revolución industrial.
Los niños formaron parte de la fuerza laboral de la revolución industrial. A menudo trabajaban muchas horas y se utilizaban para tareas muy peligrosas, como la limpieza de maquinaria. A principios de la década de 1860, aproximadamente una quinta parte de los trabajadores de la industria textil británica tenían menos de 15 años. El gobierno británico avanzó lentamente con reformas que dieron cierto alivio a los niños en la Ley de Fábricas de 1833. Las disposiciones de la ley incluían: los niños de 8 años o menos no podían trabajar en fábricas, los niños entre 9 y 13 años no podían trabajar más de 9 horas al día, los niños de 13 a 18 años no podían trabajar más de 12 horas al día, y los niños no podían trabajar de noche. Se designaron 4 inspectores de fábrica para investigar miles de fábricas en toda Inglaterra y hacer cumplir la ley. Los actos de fábrica mejorarían gradualmente durante los próximos 70 años, brindando un pequeño alivio. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos datos sobre la revolución industrial? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para que no te pierdas ninguno de los videos interesantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.